Cada tribu en la isla, de cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. ¿Qué tal? Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde en estos días, toda esta temporada que hemos estado pasando a través de esta situación. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Sigamos clamando al Señor, sigamos pidiéndole al Señor su fortaleza y Él estará atento a nuestras oraciones. Yo quiero invitarte a que tú te unas conmigo en estos momentos de alabanza al Señor, considerando que iniciamos la semana del Pentecostés. Entonces yo te invito a que tú me acompañes en esta cadena de coros. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle con gozo, vamos a glorificar su nombre. Amén. Ahí en tu lugar donde estás, acompáñame a cantar estos pequeños coros que son de gran bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga, mi hermana, Dios te bendiga. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Envía tu
aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. Dios te bendiga y te guarde. Y sigamos orando al Señor. Sigamos pidiéndole al Señor con mucha fe, con mucha confianza. Y sabemos que el Señor nos va a responder en estos momentos tan difíciles. Pero tenemos que seguir alabando al Señor. Tenemos que seguir bendiciendo su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos estamos saludando a través de este medio en una próxima edición. Dios te guarde y Dios te bendiga, mi hermano. Hasta luego.
Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta bendición y oportunidad que Él nos da para tener un consejo más de la palabra del Señor en esta semana del Pentecostés. Agradecemos, hermanos, que estén a través de este video juntos, contactándonos los unos a los otros. Y ahora que hemos adorado al Señor, vamos a aprender de su palabra. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por esta bendición y oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú el que nos dirijas, nos enseñes, Señor, y que nuestro corazón pueda ser ministrado por el poder de tu Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, por la bendición de darnos vida en este día y porque tu pueblo está buscando tu rostro, y nuestro deseo es de que tú hagas tu obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Llénanos más de ti, danos de tu poder, y que podamos sentir esa gloria, esa presencia en nuestros hogares, a donde quiera que estemos o escuchemos este mensaje. Señor, nuestro corazón se llene más de ti. Te agradezco por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, llénanos de tu Espíritu, es nuestro clamor en este día. Amén, Señor. Yo quiero que me acompañes, hermanos, en su Biblia, en el libro de Éxodo. Vamos a ver en el capítulo 31 y leeremos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Quiero que abran sus Biblias, Éxodo capítulo 31, versículo 1 y 6. La palabra del Señor nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Hoy quiero hablarles, hermanos, un tema que se llama Su Espíritu obra en mí para un propósito. La importancia de entender la obra del Espíritu en nuestras vidas para cumplir un propósito establecido por Dios. Me gustaría iniciar dando esta pequeña ilustración. Imaginémonos a la primera persona que inventó el popote. Él, muy entusiasmado, él sabía que había una nueva forma de poder resolver una necesidad que él observó, e inventó el popote. Y tal vez algunos se acercó y le preguntó: oye, ¿qué haces? Y él les muestra su pequeño y nuevo invento y le pregunta: mira lo que he creado. ¿Qué crees? ¿Para qué servirá esto que he hecho? Y nosotros pudiéramos dar a uso de nuestra imaginación diferentes formas o usos a un popote. Imaginémonos que él nos preguntara y nosotros no sabiéramos de la existencia de este pequeño invento, y pues podríamos verlo, imaginar, y uno tomaría un popote y diría: bueno, yo creo que este popote sirve para poder respirar debajo del agua. Habrá otro que podrá pensar: bueno, este popote sirve como un arma para poder aventar bolitas de papel o de plástico y molestar a otra persona. Tal vez recordaste el capítulo del Chavo del Ocho sobre los chochitos y la cerbatana. Tal vez alguna persona, al no conocer el propósito del invento, para qué sirve el popote, tal vez uno dijo: bueno, pues esto lo puedo unir, un popote y otro, y así formar una cadena y algo que sirva como decoración. Tal vez alguien pudo pensar que ese uso le podría dar a ese pequeño popote. Tal vez un niño dirá: mira, este popote sirve para poder hacer burbujas en el agua. Eso tal vez podría ser una idea de acuerdo a la creatividad para el uso de este popote. Pero todos sabemos, hermanos, que el principal uso, propósito para el cual se inventó el popote y el que lo creó era para poder beber un buen líquido.
Tal vez sea un agua refrescante, tal vez, hermanos, no sé, una bebida, una malteada, qué sé yo. Pero ese sería el uso primordial, exclusivo de este popote, aunque le podemos dar muchos usos. Yo no sé si en tu casa has hecho alguna vez alguna creatividad o algo utilizando un popote. Puede tener muchos usos, pero tiene un uso en específico, un uso primordial. Y de la misma forma, hermanos, nosotros debemos de entender y conocer en nuestro corazón que el Espíritu Santo obra en nosotros de diferentes maneras. Si nosotros observamos en la Biblia, nos podemos dar cuenta cuáles son esas formas en las cuales el Espíritu Santo obra en nuestro ser. El Espíritu Santo nos da fuerza. El Espíritu Santo también cumple la función de darnos consuelo. El Espíritu Santo también nos guía. El Espíritu Santo cumple una función importante de recordar todas las palabras que Jesús nos ha hablado y nos ha enseñado. El Espíritu Santo también nos convence de pecado, hace sentir en nuestro corazón cuando le hemos fallado al Señor y necesitamos arrepentirnos. Otra de las obras importantes del Espíritu Santo es que a través del Espíritu somos santificados. El Espíritu nos santifica. También el Espíritu Santo nos da poder. Y también, hermanos, en la Biblia podemos observar que el Espíritu Santo nos prepara para el día de la redención. Son varias funciones que nosotros podemos observar en la Biblia de la obra del Espíritu en la vida del ser humano. Pero lo que quiero señalar en este día es que todas son importantes. Todas estas funciones y obras que hace el Espíritu de Dios son importantes para nuestras vidas. Y así como son importantes, nosotros tenemos que dejar que su Santo Espíritu haga todas estas obras en nuestras vidas. Pero todas estas obras tienen un propósito. Y por eso hoy vamos a ver que el Espíritu Santo obra en nosotros para cumplir el propósito de Dios. No mi propósito, no mi deseo, no lo que yo quiero. El Espíritu obra en nosotros para cumplir el propósito de nuestro Dios. Si observamos detenidamente en el pasaje que leímos, hermanos, en Éxodo capítulo 31, nos vamos a dar cuenta de dos acciones que el Señor hace respecto al propósito que Él tiene. Estamos viendo conforme a lo que es su voluntad, su deseo, su designio. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 31 de Éxodo, el Señor menciona: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Aquí vemos una primera acción de la voluntad y del propósito de Dios: llamar a un hombre, tomarlo, escogerlo. Esto es parte de la acción de la voluntad y de la soberanía de Dios. Segundo aspecto de su voluntad, o segundo aspecto de su propósito, versículo 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Dos acciones conforme a la voluntad de Dios: llamar y llenar, tomar y dar, porque Él lo menciona: he llamado por su nombre a Bezaleel, lo he tomado. Y una vez que lo ha tomado, no lo tomó por simple capricho o por curiosidad, lo llamó con un propósito y le he dado, le he puesto, le dio de su Espíritu Santo. Y nosotros podemos, hermanos, leer en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo cumplía funciones muy específicas, en momentos muy específicos, en hombres, hermanos, en un momento indicado por el Señor para realizar una acción. No era una obra continua, permanente, como ahora en el Nuevo Testamento nosotros conocemos, sentimos, hermanos, y el Espíritu obra en nosotros de una forma permanente. En el Antiguo Testamento era para solamente casos y momentos en específicos. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto dado por nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo obra de una forma poderosa, permanente, pero de igual manera para cumplir un propósito, como lo observamos, hermanos, en el punto anterior, de todas las obras y funciones del Espíritu en la vida del ser humano, sobre todo del creyente. Y por lo tanto podemos ver
que las mismas dos acciones de la voluntad y soberanía de Dios en el Antiguo Testamento, en el llamamiento y en el otorgamiento del Espíritu a Bezaleel, lo podemos observar también en estos nuevos tiempos del nuevo pacto. Y quiero que me acompañen a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13. Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos menciona. Quiero que vayan a sus Biblias, Efesios, capítulo 1, versículo 13. La forma en que Él nos ha llamado, tomado, como lo hizo con Bezaleel. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Esta es la forma en la cual ahora Dios llama a todo ser humano. Que oiga el evangelio de Jesucristo. El propósito de Dios ha sido salvarnos de la condenación eterna. Por eso dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y todo aquel que oye el evangelio y cree en el evangelio está tomando en cuenta el llamado de Dios. Y por lo tanto, al atender a un llamado hay una respuesta. Así como Bezaleel fue llamado y la respuesta de Dios fue llenarlo de su espíritu, hoy en día toda persona que atienda el llamado de Dios a través del evangelio de Cristo, no hay otro medio, no hay otra forma para recibir del Espíritu de Dios, sino que el llamado es único y exclusivo a través de oír el evangelio y creer en él. Porque el apóstol Pablo continúa: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una respuesta al llamado a través del evangelio. Tenemos que oír, tenemos que creer, y el Señor nos ha dado de su Espíritu como un sello, un pago, una garantía de que somos propiedad del Señor. Así que, hermanos, si tú has oído del evangelio de Jesucristo y has creído en él, te has arrepentido, has entregado tu corazón por completo, te has convertido de tus malos caminos, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Dios te ha sellado y el Espíritu obra en tu vida. Esa es la promesa, lo mismo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, hoy sigue haciendo, derramando de su Espíritu sobre toda carne. Pero el hecho de que Dios nos selle, nos compre, nos dé como garantía de su Espíritu, como propiedad suya, es para un propósito. No nada más es el Espíritu Santo porque sí, no. Tenemos el Espíritu para un propósito en específico. Lo mismo lo dio el Señor a Bezaleel y a Oholiab. ¿Qué le dio el Señor? Una vez que le llamó, nosotros podemos ver que el Señor le dio el Espíritu de Dios, le dio y le dotó de toda sabiduría, de toda inteligencia, de toda ciencia y de toda arte. Habilidades, dones, características especiales que este hombre iba a poder hacer, no de una forma natural, aunque lo podía hacer de un aspecto natural, pero esta característica es en específico una forma de hacer, de actuar conforme al principio del poder de Dios, un acto divino, una acción respecto a lo que solo Dios podía hacer y querer hacer en la vida del hombre. Esas habilidades, esos dones, esos talentos, su sello característico es que provenían de Dios, otorgados por Dios. Por eso este hombre, tanto Bezaleel y Oholiab, los podían realizar no de una forma humana, sino de una forma especial, porque Dios se los había otorgado. Pero ¿para qué se los dio el Señor? Eso es lo importante de saber por qué Dios le dio de su Espíritu. Podemos leer, hermanos, en los versículos 4 en adelante, que el propósito por el cual Dios se los dio es para que ellos pudieran inventar todo tipo de diseño y trabajar en cualquier material y labor que necesitaban hacer. Había una función, un trabajo en específico, un aspecto de creatividad, de inventar, de hacer diseños, y otro, habilidades para trabajar con su mente, con sus manos, esas habilidades otorgadas por Dios, otorgadas a través de su Espíritu, ellos lo podían hacer. Entonces podemos resumir
que si Dios les dio de su Espíritu era para hacer algo. Y lo mismo hoy. Si Dios nos ha sellado y nos ha dado de su Espíritu y nos llena de su Espíritu, es para hacer algo. Ahora, ¿por qué les dio del Espíritu? ¿Por qué el Señor llenó de su Espíritu a estos hombres? Porque ellos tenían que hacer, dice la Escritura, todo lo que Dios les había mandado. Y esa misma pregunta se responde hoy en nuestros tiempos. ¿Por qué Dios nos da de su Espíritu Santo? Para hacer algo. Porque tenemos que hacer todo lo que Dios nos mande que tenemos que hacer. Humanamente no podríamos hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Porque si el Señor nos salvó a través del Evangelio, a través de creer en lo que Cristo ha hecho, nos ha llamado para la gloria de su nombre y para obras buenas, para hacer lo correcto. Y para poder ser esa alabanza y gloria de Dios y hacer las cosas que tenemos que hacer, usted y yo necesitamos del Espíritu Santo. Y de hecho en Éxodo podemos ver la lista de las cosas que Dios les había mandado y tenían que hacer. El tabernáculo, el arca, el propiciatorio, todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, la fuente, las vestimentas de quienes iban a servir, el aceite de la unción, el incienso. Todo esto era lo que Dios había establecido y tenían que hacer. Por eso dio de su Espíritu Santo. Todo esto estaba destinado para el servicio y ministerio o ministración hacia Dios y hacia el pueblo. Y si algo Dios nos ha otorgado hoy, nos ha sellado y nos llena de su Espíritu, es para ministrarle a Él y para servirle a Él. Por lo tanto, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no es solo para que nos sintamos bien, para que, ay, lloré y ahora tengo del Espíritu de Dios. No es solamente para que tú te sientas bien. Es una de las funciones, nos consuela, nos fortalece, pero el Espíritu no solamente es para eso. Segundo, el Espíritu Santo no es para que nosotros seamos exaltados o admirados por las cosas que podemos hacer. Recuerda, todo lo que nosotros podemos hacer, humanamente no lo pudiéramos hacer, sino que Dios está operando y obrando en nosotros. Por eso lo hacemos, para que Él sea reconocido y no nosotros. Hay gente que quiere del Espíritu, quiere los dones, quiere hacer cosas para que sean admirados, para que tengan fama, para que sean reconocidos. Pero Dios no da el Espíritu para que tú seas exaltado. Dios nos da de su Espíritu para que Él sea conocido, para que Él sea glorificado, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. También el Espíritu Santo, Él obra en nosotros para glorificar al Padre y cumplir su propósito. Esto es lo más importante. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones para que Él sea glorificado y para cumplir ese propósito, como lo mencionaba. Algunos solamente se centran en las manifestaciones del Espíritu Santo como lo más importante. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu. Yo creo en la manifestación principal del bautismo en el Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas. Pero no por el hecho de que hable en otras lenguas, sé que estoy lleno del Espíritu Santo, ya es todo, ya lo conseguí, lo logré. Gloria a Dios. No, esto no se puede quedar aquí. Tenemos que seguir hacia adelante cumpliendo el propósito de Dios y que Él sea glorificado. Hay quienes simplemente con que llore, caiga y sienta bonito, ya estoy lleno, me puedo dar por satisfecho. No, esto no es así. Si tienes del Espíritu de Dios, es para hacer todo lo que Dios nos ha mandado de lo que tenemos que hacer. Por eso quiero terminar con esta serie de preguntas y que podamos reflexionar desde casa. ¿Por qué necesitas avivar el fuego de Dios? ¿Por qué necesitas del Espíritu Santo en tu vida? Segundo, ¿para qué vas a buscar más del Espíritu Santo? Sí, hoy es nuestra semana del Pentecostés, pero no nada más el Espíritu Santo se busca en ciertas fechas en específico o por situaciones en específico. Somos llenos del Espíritu de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero día a día debemos de buscar más de Él, no contristarlo. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a buscar más del Espíritu Santo? Tal vez hoy mucha gente piensa
que necesita orar y ser lleno del Espíritu Santo para no tener miedo por la situación de pandemia que hoy estamos sufriendo o estamos viviendo. Pero si solamente piensas que vas a buscar del Espíritu para no tener miedo, te faltan otras cuestiones, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El amor nos impulsa a servir a Dios y a hablarle a todas personas de quién es el Señor. El Señor nos da poder para que nuestras palabras sean las palabras de Dios que cambian y transforman las vidas de todo aquel que lo escuche y crea en ellas. Dominio propio para vencer la capacidad del temperamento de dominar nuestros deseos, nuestra carne, las preocupaciones, las ansiedades, depositarlas en la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Para eso es el Espíritu de Dios. No solamente para que llore o sienta algo, una paz, una tranquilidad y me quede solamente con eso. ¿Por qué lo vas a buscar? Tercera pregunta: ¿cuál será tu principal motivación para día a día buscar el rostro de Dios, orar y clamar y ser lleno del Espíritu Santo? Como lo mencionaba anteriormente, todos tienen miedo. Todos están preocupados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿De qué forma voy a subsistir? Todos podemos tener en algún momento ese tipo de preocupación. Pero el Espíritu Santo no es para nada más quitarnos ese tipo de preocupación. Es para hacer algo más allá de lo que nuestra mente finita puede observar. Es para la gloria de Dios y para cumplir su propósito. Y por último, ¿qué harás ahora que ya tienes del Espíritu Santo? ¿Harás todo lo que el Señor te mande? Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, orar por los enfermos, consolar a los deprimidos, alentar a los que no tienen fe, hablar del poder del testimonio de que tenemos un Dios verdadero. ¿Qué harás ahora que digas: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu? ¿Qué propósito vas a cumplir? Hoy la gente necesita escuchar el mensaje del Señor. Y aparentemente en este tiempo de pandemia pensamos que solamente es un ministerio, un servicio exclusivo del pastor de la iglesia. Que el pastor hable, que el pastor enseñe, que el pastor ore por las necesidades. Claro, lo hacemos, es nuestro llamado y lo hacemos con gozo, con alegría, con pasión. Pero tú, mi hermano y hermana, que también tienes el Espíritu, buscas del Espíritu y puedes ser lleno del Espíritu, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ministrar a tu familia en estos tiempos difíciles? ¿Qué palabras vas a hablarles y alentar para que piensen y reflexionen sobre el sentido de la vida? Porque la vida va más allá de lo que pasa en esta pandemia, lo que quedó atrás y lo que viene o lo que está por suceder. La vida está, hermanos, en el sentido en dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Qué va a pasar cuando nos presentemos delante del Señor y rindamos cuentas delante de Él? Porque aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Y si tenemos el Espíritu es para hablar a toda persona que es necesario que crean, se arrepientan y buscan el Señor. No los vamos a convencer nosotros, será el Señor obrando con sus dones, con su presencia o con su poder en nuestras vidas para que ellos crean. Son convencidos ellos por el Espíritu y por la palabra. Pero si nosotros no nos llenamos del Espíritu y no buscamos la palabra, ¿cómo hablaremos para que ellos sean convencidos? También en estos tiempos difíciles, ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quieres llorar en tu casa? ¿Quieres caerte? ¿Quieres temblar? ¿Quieres sentir algo bonito? Pero tu carácter sigue siendo el mismo, duro, áspero, agrio. De nada sirve que puedas hablar 1000 lenguas angelicales si no hay amor en el corazón. No sirve. Tiene que haber una congruencia, un balance. Si el Espíritu obra en nuestra vida, en nuestro corazón, es para que Él sea glorificado. Es para que la gente crea que Dios es verdad, que Él existe y nos ha dado un camino, una forma para ser salvos. Cuando nos toque orar por los enfermos, van a sanar por la fe y por la voluntad del Señor, pero tenemos que orar por los enfermos.
Y no importa si el enfermo es llamado a la presencia del Señor, fue voluntad del Señor, pero tú hiciste algo, creíste, porque no sabes si tú haces esa oración por esa persona de la iglesia o un vecino, un familiar, su corazón se va a alentar al saber, wow, se interesó, se preocupó por mí, me habló de Dios, sentí una paz tremenda que no la das tú, no la doy yo, la da el Señor, su presencia, su espíritu. Pero la gente necesita aquel vecino y vecina que te dice, yo no creo en esto, es una mentira, es el nuevo orden mundial, es el gobierno que nos controle. La gente está pensando, pero si nosotros nos llenamos del Espíritu podemos hablarles claramente. Todo esto tiene que acontecer. El Señor viene pronto y podemos ser librados de todo ese mal que se avecina si creemos en Jesucristo y esperamos su venida, porque el Espíritu nos prepara para ese día de nuestra redención. Así que, hermanos, tenemos de nosotros del Espíritu de Dios es para hacer algo. Ora por tu familia con poder. Ora con tus vecinos, con la persona que te rodee, con el poder del Señor. Tal vez te toque sufrir los embates de esta enfermedad. Llénate del Espíritu de Dios y clama a Él, Señor, yo estoy confiando en ti, mi vida está en tus manos, lo que tú decidas es perfecto, pero que mi familia pueda ver que yo estoy confiando en ti, que tu Espíritu me fortalece y me alienta y los fortalecerá a ellos, que tu gracia sigue obrando en mi vida y en mi corazón y seguirá obrando en mi casa, para que creamos en el Señor y le sirvamos a Él. Tu vida puede ser un testimonio, como lo dijo una vez un predicador. Para muchos la única Biblia que van a leer son nuestras vidas. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos su sabiduría, su ciencia, su inteligencia para hacer todo para el servicio de Él. Así que no solamente busquemos el Espíritu Santo en una semana del Pentecostés o en un día especial del Espíritu Santo o solo en un congreso del Espíritu Santo. No, todos los días. Necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos de su gracia, fortaleza y poder, y así cumplir el propósito de Dios. Señor, en esta tarde te doy muchas gracias por la bendición que me permites de ministrarle a tu pueblo a través de tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, hemos olvidado o negado la función principal en la cual tú nos has dado tu Espíritu, para que hacer todo lo que tú nos mandes y tú seas glorificado? Muchas veces, Señor, nos hemos desviado, hemos descuidado o no le hemos puesto el interés al ser llenos y al buscar más de tu Espíritu. El hecho de creer en tu Evangelio, en tu palabra, en lo que tú has hecho, ha sobrado en nosotros, dándonos ese sello, esa presencia de tu Espíritu. Y ahora día a día tenemos que buscar ese poder, esa llenura, para poder avanzar y seguir hacia adelante, porque humanamente no podríamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia y necesitamos de tu Espíritu para avanzar día a día, para crecer día a día, para cumplir tu propósito día a día, hasta el momento en que tú vengas por tu pueblo, hasta que tú nos llames a tu presencia día a día, trabajar y vivir y hacer lo que nos corresponde. Ayuda a tu iglesia, Lina, a toda persona que esté escuchando este mensaje, este devocional, a prestar atención a lo importante, a lo necesario que tenemos que hacer. Lo demás a nuestro alrededor es secundario. Tú irás supliendo, ayudando, fortaleciendo, guiándonos, alentándonos, porque eso es lo que das y haces a través de tu Espíritu. Pero lo que a nosotros nos corresponde es llenarnos más de ti. Toca el corazón de tu pueblo. Llena tu pueblo, transforma nuestros corazones, que nosotros hay una evidencia de esa llenura del Espíritu de Dios, no solo en esas gloriosas manifestaciones que creemos y sentimos, sino también en la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, a través del fruto del Espíritu, a través de la obra de santificación, a través de la fortaleza del poder de Dios para enfrentar cualquier situación espiritual que embate y que se opone a que tu nombre sea glorificado. Pero al ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, a través de tu Espíritu tenemos la victoria.
Que aprendamos, Señor, que nos has dado de tu espíritu para no vivir en temor, humillados, Señor, en lo que el enemigo o las circunstancias nos quieren derrotar, sino que a través de tu espíritu tenemos ese amor, ese poder y ese dominio propio, esa templanza y fortaleza para que pase lo que pase, venga lo que venga, nuestro corazón puede estar firme en ti, porque solo es obra y voluntad tuya. Así como lo hiciste con Bezaleel, tú lo llamaste y tú le diste, también es por tu voluntad que nos has llamado. Hemos escuchado, hemos creído el mensaje del Evangelio y por tu voluntad nos has dado de tu espíritu. Gracias, Señor, que aprendamos a valorar lo hermoso de tu espíritu y buscar más de él en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Sigamos buscando del Espíritu Santo y que todos los días le digamos: Espíritu de Dios, haz tu obra en mí. Que el Señor les bendiga. Cada tribu en